Hola amigos, ¿cómo han estado ustedes? Hoy tenemos la hora de la verdad. Hoy vamos a presentar al maravilloso Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué fue Jesucristo en la tierra? ¿Y quién es Jesucristo? La Biblia es la única fuente de la verdad, la cual nos puede dar plenamente información acerca del verdadero Jesucristo. Muchas personas creen que Jesucristo fue un hombre solamente y que no tenía poder porque era un hombre común y corriente 100%. Pues así como Jesucristo era hombre 100%, también era 100% divino. Y por eso Él hacía todos los milagros, porque era Dios en la tierra. Hoy la Biblia nos va a enseñar plenamente lo que es ese maravilloso Jesucristo, el cual usted puede confiar plenamente en Él, confiar 100% en Él. No tenga temor de hablar con Él, de amarlo, de servirle, porque Jesús dijo: el que me sirve, sígame. Y si no le vamos a servir, pues ¿para qué lo vamos a seguir? Entonces, querido amigo, hoy vamos a ver a ese maravilloso Jesucristo. Preguntémosle a la Biblia: ¿desde cuánto tiempo existió Jesucristo? Y aquí encontramos la declaración de Juan 1:1. Juan 1:1 nos dice claramente quién es ahora Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Juan 1:1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Volvamos a leer. En el principio el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. El versículo 14 nos define más claro. Dice la palabra de Dios: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, Jesucristo existía antes. Claro que sí. ¿Quién era Jesucristo? Era la palabra o el verbo. Esa palabra o ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso podemos confiar plenamente, porque Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. ¿En qué naturaleza? En la naturaleza divina. Cristo tomó naturaleza humana, siendo Dios, el creador del universo. Ahora toma naturaleza humana para estar con el hombre y poder vivir con el hombre y poder probar de que sí, un hombre puede vivir en santidad. Por eso no ha habido otro hombre como Jesucristo. Él era perfecto, era puro, no tenía tendencia al pecado, apartado del mal. El Señor Jesucristo nos informa ahora, a través de la palabra, que Él era el Verbo y el Verbo era Dios. O sea que el mismo Dios fue el que se encarnó, y ese Dios, tomando naturaleza humana, se convierte en Jesucristo. Ese Jesucristo es hoy el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese Jesucristo es hoy el Maestro de los Maestros. Hoy Jesucristo es el Pastor de los pastores. Hoy Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y por eso toda la iglesia está muy bien cimentada. ¿Por qué? Porque está vestida de Cristo. Cristo es la cabeza de esa iglesia. Y por eso podemos tener seguridad. También dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Por qué? Porque las tinieblas son enemigas de la luz, y Cristo es luz. Al ser Cristo luz, las tinieblas tenían que desaparecer. Y por eso Jesús dijo: la verdad os libertará. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué? Porque las tinieblas tienen que desaparecer. Toda persona que estudia la Biblia y cree en Jesucristo como su Dios, como su Salvador, como su Creador, como su Pastor, como su Redentor y Salvador, también lo va a aceptar como Dios, porque Jesucristo es Dios.
Por eso dice, el verbo era Dios. El verbo era Dios. Al ser Dios, pues se encarnó y se convirtió en Jesús, en materia humana. Pero esa materia humana estaba revestida de la divinidad. Por eso el día que los magos fueron a visitarle, ellos se arrodillaron delante de ese niño recién nacido. Y ningún ser humano puede ser adorado. Pero Jesús, siendo humano, fue adorado y no cometieron ningún pecado los magos. ¿Por qué? Porque ellos estaban seguros de que el que estaba ahí era Dios. Por eso es tan importante conocer la naturaleza de Jesús. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire qué privilegio tan lindo. Ahora Cristo se convierte en hijo de Dios, hermano nuestro, porque Jesús tiene un Padre y usted tiene un Padre. Ese mismo Padre es el Padre de todos nosotros. Por eso somos hermanos de Jesús. Y Jesús dijo, ustedes son mis hermanos si hacen las cosas que yo les mando. Ahora miramos otro punto importante acerca del maravilloso Jesucristo. ¿Qué es Jesucristo? ¿Es Dios, es hombre o es ambas cosas? ¿Qué dice, amigo? ¿Está usted de acuerdo con la Biblia? ¿Jesucristo era espíritu o era hombre humano? Jesucristo era hombre humano, 100%, pero también divino, 100%, porque toda la plenitud de Dios estaba en Jesucristo, la deidad. Y por eso dice acá, por amor a nosotros se hizo hombre, aunque era de condición divina. Se despojó de sí mismo y tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Lo dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, 6 y 7. Usted lo puede comprobar en su Biblia y darse cuenta. Según la Biblia, Jesús es plenamente Dios. Aunque muchas personas no lo van a aceptar. No lo van a aceptar. Porque se le hace muy raro que haya un Dios humano. Y quieren ver un día a Dios invisible. Pero nadie puede ver a Dios invisible porque Dios es espíritu. La divinidad, que es el Padre, es espíritu. Y lo dice San Juan 4:24. Los que le adoran deben de adorarlo en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Por eso nadie puede ver a Dios. Pero como Cristo vino y el Padre estaba en él, entonces pudieron ver a Dios sin morir. Porque nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. Pero como Cristo tomó la naturaleza humana para que fuera semejante a nosotros y hecho un siervo de justicia y pudiera servirle a la humanidad como hombre, entonces nadie moría porque estaba la naturaleza humana presente, igual que usted. Usted es humano y las demás personas lo pueden ver igualmente como miraban a Jesús. Jesús, la divinidad estaba escondida en él. ¿Cómo también puede esconderse la divinidad en usted? Si usted acepta a Cristo como su Salvador y el Espíritu Santo como su Consolador, las dos personas, que es el Hijo y el Espíritu Santo, van a morar en su vida. Entonces la divinidad está escondida en usted. Por eso para usted ya no es difícil obedecer los mandamientos, porque el que está en usted es Dios. Y Dios, no hay nada imposible para él. Por eso usted puede obedecer plenamente la palabra de Dios, porque el que está en su alma, en su vida, es Dios. Y por eso usted se convierte en santo, porque la divinidad está con usted y en usted. El Espíritu Santo es divino y ese Espíritu Santo mora en la persona. Así como Jesucristo en la tierra fue Dios con su divinidad, Él nos comparte esa divinidad por medio de las promesas. Y lo dice muy claro el apóstol Pedro, aquí en 2 de Pedro, el capítulo 1 y el verso 4.
para que veamos lo que Cristo quiere hacer con nosotros, para que usted pueda vivir la vida cristiana sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Segunda de Pedro 1:4. Mire lo que dice la carta de Pedro. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas, para que por ella llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. O sea, ahí está la promesa. Usted puede ser participante de lo mismo que participó Jesús. Por eso Jesús dijo, mayores obras que las que yo hago, vosotros las haréis, porque yo voy al Padre. El Señor Jesucristo era divino. ¿Quién resucitó a un muerto? Dios. ¿Quién perdona pecados? Dios. ¿Quién levantaba a un paralítico? Dios. ¿Quién limpiaba a un leproso? Dios. Y Jesús hizo todo eso. ¿Por qué? Porque la divinidad estaba con él. Y por eso lo aclara el apóstol. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas, para que por ella llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción. Lo único que se tiene que hacer es huirle a la corrupción, a la concupiscencia, que no haya pecado en su vida, porque si hay pecado en su vida, no le está huyendo de la corrupción, y hay concupiscencia. Entonces el Espíritu Santo no puede haber donde hay concupiscencia, tiene que estar limpio. Así como Jesús dijo, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ese cuerpo, siendo templo del Espíritu Santo, pues es la morada de Dios. Y de donde hay morada de Dios, ahí está la divinidad. Y de donde hay divinidad, hay santidad, porque es la presencia de Dios la que lo hace a usted santo. Y eso lo declara muy bien la palabra de Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y nada de lo que ha hecho fue hecho, y lo hizo Él. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Y todo fue creado por medio de Él y para Él. Lo dice Colosenses, capítulo 1, verso 16. Entonces miramos, si las cosas se hicieron por Él, ¿quién es Él? Pues la palabra. O sea, la divinidad hablaba y la palabra se cumplía. Por eso dijo Dios, hágase la luz y la luz fue hecha. Produzca la tierra plantas, y la tierra produjo plantas. Produzcan las aguas peces, y las aguas produjeron peces. ¿Por qué? Por la palabra de Él. ¿Y quién era esa palabra? Recordemos que al principio lo mencionamos, era el verbo. El verbo es la misma palabra. Entonces, por medio de la palabra fue que existieron las cosas. Y por eso Jesús es esa palabra hecha carne y habitó entre nosotros, para que usted vaya entendiendo claramente quién es Jesucristo y pueda dar razón plenamente de Él conforme a la palabra. Si usted puede entender esta parte, ya usted no tiene nada que temer, porque usted tiene un hermano mayor en el cielo, y ese hermano mayor es el que viene a llevarnos. Entonces usted debe estar seguro que ese hermano mayor está interesado en su salvación, y por eso dice la palabra. El ministerio del amor. ¿Qué hizo Cristo en favor de los sufridos seres humanos? ¿Qué hizo Jesús por los sufridos seres humanos? Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el amor de Dios se manifestó en la persona de Jesús, porque Jesús fue el que vino a esta tierra. Y Jesús, al venir a esta tierra, venía con un propósito. Y el propósito era salvarlo a usted y salvarme a mí. Por eso dice la Biblia, todo el que creyere será salvo. Todo el que creyere será salvo. ¿Y qué cuesta creer? No cuesta nada. También dice la palabra del Señor, Jesús de Nazaret pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos del diablo. No vino para ser servido, sino vino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. O sea, Cristo no vino a ser servido. Hoy muchas personas comparan
a Jesús con el Papa. Y dicen que es el representante. Pero si vemos la obra de Jesús y la obra del Papa, no se parecen nada. Porque Jesús fue un hombre sufrido. No tuvo donde recostar la cabeza. Mientras que el otro tiene mucho donde recostar la cabeza y donde sentarse. Jesús caminó los caminos polvorientos para que este ahora ande en carros de último modelo. Ahí está la diferencia para que usted no tome estas cosas como tan difíciles de entender, sino que Jesús es nuestro hermano y por eso Él vino y se hizo hombre. Por eso vino y se convirtió como en un siervo para servir. Y ese Jesús que sirvió, murió y resucitó y hoy está en el cielo. Por eso Jesús dijo, yo tengo que irme para enviar al Espíritu Santo. Jesús se fue al cielo porque no podía estar en todas partes. O sea que Él humanamente perdió la omnipresencia, porque no podía estar en todas partes. En cambio, el Espíritu Santo sí puede estar en todas partes, porque el Espíritu Santo es divino y está en todas partes. Ningún ser humano puede estar en tres partes a la vez. Y Cristo tomó naturaleza humana y era humano 100%. Ahora miramos. ¿Cuál fue la principal misión de Jesucristo? Dice Lucas 19:10. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso, querido amigo, ¿quiénes se salvan? Los que están perdidos. Si nosotros decimos que no estábamos perdidos, pues nunca nos vamos a salvar. Porque Jesús no vino a buscar alentados, vino a buscar enfermos. Entonces, si usted está enfermo de problemas del pecado, pues simplemente vaya a Jesús y Jesús lo recibe tal como está. No necesita santificarse, no necesita purificarse, no necesita salirse entre el cuero, ni hacer muchas cosas para ser santo. Simplemente permítale a Jesús entrar en su corazón por medio del Espíritu Santo y usted se convierte en un santo. Ahora ya siendo santo puede hacer las cosas con más facilidad, porque Dios está en usted. Todo va a ser posible, ya no hay nada imposible, porque los que están con Jesús, todo es posible, porque el que obra es Jesús. Por eso hizo Pablo, ya no vivo yo más, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que murió y se entregó por mí. Ya Pablo, para él todo era posible, porque Jesús estaba con él y en él. Lo mismo sucede con usted. Así que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué figura empleó Jesús para escribir su obra? Y dijo, yo soy la luz del mundo. Jesús era la luz del mundo. Pero también dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué? Porque si Jesús está en usted y en mí, nosotros brillamos hacia las demás personas. Así como el sol le produce luz a la luna y la luna refleja la luz del sol, igual Jesús en usted. Si usted tiene a Jesús en su alma, en su corazón, usted va a reflejar alegría, felicidad, generosidad, simpatía, amor, paciencia, humildad y todos los atributos de Jesús. Entonces usted los va a tener. ¿Por qué? Porque Jesús está con usted y en usted. No solamente está con usted, sino en usted. Jesús brilla en ese carácter que usted antes no lo tenía. Antes era un hombre quizás de mal genio, quizás egoísta, de pronto vicioso. Pero ahora, al aceptar a Cristo, esa luz brillante que Jesús da es implantada en usted. Y usted es como la luna, usted va a reflejar los rayos del sol. Entonces dice la palabra, yo soy la luz del mundo. También digo, yo soy la puerta. Digo también, yo soy el buen pastor. También digo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese yo soy que habló con Moisés en la zarza ardiendo, es el mismo yo soy que habló aquí en la tierra. Es el mismo yo soy que se fue para el cielo.
Es el mismo yo soy que fue a la tumba. Es el mismo yo soy que resucitó a Lázaro. Y ese mismo yo soy es Jesús, que lo va a resucitar a usted y a mí cuando bajemos a la tumba y cuando Cristo venga por segunda vez. Relación de Cristo con nosotros. Dice la palabra de Dios. Esa relación de Cristo con nosotros se manifiesta por medio de la palabra. Es nuestro hermano, es nuestro amigo y es nuestro abogado. Tiene todas las cualidades Jesús. El abogado estudia derecho, pero tristemente muchos que estudian derecho se tuercen y hacen las cosas torcidas. Cristo no. Cristo fue abogado derecho, hacía justicia. También, según la Biblia, es nuestro hermano. ¿Y por qué hermano? Porque Él tiene un padre, y ese padre usted también lo tiene. Es nuestro amigo. ¿Por qué amigo? Porque Jesús dijo, vosotros sois mis amigos y haced lo que yo les mando. El amigo nunca traiciona al amigo. Y Jesús es nuestro mejor amigo, nunca lo traiciona. Tampoco lo va a dejar quedar mal en ninguna parte, porque usted le cuenta a Jesús todas las cosas y Él las reserva. En cambio, usted les cuenta a un amigo suyo y lo dilata en cualquier parte, lo manda a lona. Entonces usted no puede confiar en ningún ser humano, pero sí podemos confiar en Jesús. Y ese Jesús es el que está pronto a venir. ¿Qué siente Cristo por nosotros? Según Juan 13:1 dice, habiendo amado a los suyos que estaba en el mundo, los amó hasta lo sumo. ¿Sí ve? Cristo nos amó hasta lo sumo de tal manera que dio su vida por nosotros, dio su vida por usted. Por eso este mensaje es un llamado para que usted y yo sigamos las pisadas de Jesús, hagamos lo que Jesús hizo, hablemos como Jesús habló, y aún la Biblia dice que debemos pensar como Cristo pensó, y aún también más sentir lo que Cristo sintió. Por eso dice Pablo, que haya en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál era el sentir de Jesús? Hacer el bien, amar y servir. Amar y servir. Y ya para terminar, dice, ¿qué promete darnos Cristo? La paz os dejo, mi paz os doy. Mire lo que promete Jesús. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Yo al lado de no se turbe el corazón ni tenga miedo. Si usted tiene la paz de Cristo, es una persona realizada y hecha un hijo de Dios. Pero si no tiene paz de Cristo, está confundido, está lleno de estrés, está lleno de problemas, de angustia, de carreras. ¿Buscando qué? Recordemos que las cosas materiales no llenan el corazón. El corazón del hombre nunca se llena con nada. Pero si usted acepta a Cristo en su corazón, va a ser la persona más tranquila, más feliz de la vida. Su hogar va a ser regenerado, construido nuevo, porque se acaba todo lo malo del mundo. Y luego dice, venid a mí todos los que estéis cansados, que yo los haré descansar. San Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Cristo quiere llevar esa carga suya y quitársela para que usted descanse. Él dijo, entrar por la puerta estrecha. Y esa puerta estrecha es Jesús. Usted tiene que dejar el pecado a un lado y entrar sin el pecado, porque esa puerta es muy estrecha, no le cabe el costalado de pecado. Tiene que soltar esa carga y entrar usted solito. Si usted entra solito por la puerta estrecha, ya es salvo, porque la Biblia dice muy claro, entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y muchos son los que entran por ella. Pero angosta es la puerta y muy pocos son los que la hallan. Entonces usted está entre los pocos, no va a estar entre los muchos, porque los muchos sí tienen muchas cosas que hacer, muchas cosas a que apegarse, pero ya por la puerta estrecha no. Nos da vida eterna, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Entonces aquí tenemos ahora, querido amigo, una promesa mucho mayor. Jesús dijo, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Si usted está muerto en delitos y pecados, simplemente
coloque su vida en las manos del Señor. Él lo recibe tal como está, sin condiciones. Entre más pecados tenga usted, más tiene Jesús que limpiar. Porque Jesús dijo, yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, si usted cree que porque tiene muchos pecados no puede ir a Jesús, es lo contrario. Primera de Juan 2:1 dice, estas cosas fueron escritas para que no pequéis más. Yo soy el abogado. Y si Jesucristo es el abogado, no le va a cobrar nada. Querido amigo, ¿ha oído usted a esta hora, la hora de la verdad? Esta hora verdad la seguimos publicando cada día para que usted pueda entender que la Biblia nunca nos engaña, que la Biblia es la palabra de Dios y que Jesucristo se manifestó en carne para darse a conocer al mundo, para morir por el mundo y también para salvar a los que creen en Él. Pero que Jesús era divino, sí, claro que sí. Era divino 100%. Y por eso hoy creemos, como lo dice la palabra de Dios, en San Juan, en 1 de Juan 5:20. Tenemos al verdadero y estamos en el verdadero, el Hijo de Dios. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. No hay otro Dios. Cristo vendrá y usted tendrá que verlo con sus propios ojos. De hoy en adelante, prepárese. Acepte este llamado, querido amigo, y tendrá vida eterna. Que Dios le bendiga. Vamos a despedirnos con una oración. Padre Santísimo, que mora en lo más alto de los cielos, le damos muchas gracias por este día tan hermoso. Le damos gracias por la vida y la salud que nos das. Le damos gracias por tu amor y tu misericordia, por tu perdón. Y le damos gracias por tu salvación. Y muchas gracias por Jesucristo, el Señor, que vino a morir para que tuviéramos vida eterna. Gracias también, oh Dios, por la misericordia que tiene para con nosotros y porque la paciencia que tú tienes, Señor, ha servido para que nosotros podamos creer en ti. Regálanos esta bendición y a cada uno de los oyentes y los que están mirando este programa sean grandemente bendecidos con sus hogares. Bendíceles sus hijitos, Santísimo Señor, y guárdalos de todo mal para que este mensaje que ha sido publicado en este día pueda llegar a estos corazones y sientan el deseo de seguir el ejemplo de Jesús. Regálanos esta bendición, la que pedimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Dios les bendiga y un resto de día muy feliz.